Muchas gracias por la presentación. También quiero agradecer al comité organizador por darme la oportunidad de participar con ustedes en esta jornada académica. Vamos a hablar de la resonancia magnética en neoplasias de la médula ósea. Manifiesto no tener ningún conflicto de intereses. Y los objetivos que me he planteado para esta presentación son 4. Vamos a dar un repaso de los conceptos generales de la médula ósea. Vamos a tratar de reconocer los patrones de infiltración de la médula ósea en las imágenes de resonancia magnética. Vamos a revisar los hallazgos de importancia clave en el diagnóstico de mieloma y evaluar la respuesta al tratamiento. El hueso tiene dos componentes importantes, un componente mineralizado cortical y trabecular, y por otro lado tiene un tejido conectivo celular o médula ósea que se va a encargar de la fabricación, distribución de células sanguíneas, así como la oxigenación tisular, y también tiene que ver con los fenómenos de coagulación e inmunidad. En la infancia, ustedes saben que predomina la médula roja hematopoyética, todos los huesos producen médula hematopoyética. La médula roja va a ser gradualmente sustituida por grasa durante el crecimiento y esto se va a hacer de la periferia de los miembros tanto inferior como superior hacia el esqueleto axial y esta médula, fíjense aquí cómo se va a ir sustituyendo de la zona diafisiaria hacia la zona metafisiaria, hacia las metáfisis. Y recordar, por otro lado, que las epífisis y las apófisis contienen médula grasa prácticamente desde el nacimiento. En cuanto estos núcleos empiezan a formarse, empieza su recambio graso. La médula roja va a persistir en el esternón, en las vértebras, en la pelvis y en el tercio proximal tanto del fémur como del húmero. La médula grasa, su nombre lo dice, va a tener un gran porcentaje de tejido graso, solo un 15% de agua y 5% de proteínas, a diferencia de la médula roja, que es muy celular. Fíjense, tiene un 20% de proteínas y la grasa y el agua están en proporciones iguales al 40%. Toda la médula ósea normal siempre contiene tanto médula grasa como médula roja y su porcentaje va a depender de la edad, de la región y los factores ambientales al cual esté sometido el paciente. La médula grasa, entonces, va a tener siempre una alta señal en T2 y en T1. Fíjense, aquí tenemos un T1 y un T2, como resalta la médula grasa, a diferencia de la médula roja que tiene una señal intermedia que va a ser menor que la grasa, aquí está la grasa, pero mucho mayor que el músculo, al comparar la médula roja con esto. Las imágenes de densidad de protones nos ayudan para visualizar esta diferencia entre la médula roja y la médula grasa y se ven muy bonitos. La alta señal en T1 en la resonancia magnética es capaz de reflejar el balance entre el componente graso y hematopoyético medular, logrando así visualizar los cambios que se producen dentro de la cavidad medular. En este paciente de 13 años, fíjense cómo los cuerpos vertebrales producen bastante médula hematopoyética, y el recambio graso es alrededor del plexo venoso de Watson. En un adulto, prácticamente el cuerpo vertebral se hace hiperintenso, logrando esta señal alta en T1. Recuerden que los sitios donde hay mayor carga es los que más recambian a grasa. Entonces, en este paciente, fíjense cómo los cuerpos vertebrales son brillantes y de inmediato en una secuencia T1 de un paciente que es patológico con un mieloma múltiple, de una llama la atención que esa señal no es normal. Aquí en este acercamiento, fíjense, cuando ustedes tengan una intensidad de señal del cuerpo vertebral que sea mucho menor o igual que el disco vertebral, eso es siempre patológico y hay que averiguar qué es lo que está afectando la médula. La señal alta entonces de la médula ósea en T1 es la base para el estudio de todas las alteraciones hematológicas y por eso se le conoce como la secuencia de detección. En las epífisis sucede lo mismo, están reemplazadas por grasa. En este paciente con esferocitosis, fíjense cómo las epífisis han sido reemplazadas por médula hematopoyética por recambio. Este paciente 3 años antes, fíjense cómo el recambio a médula hematopoyética era en la zona metadiafisiaria. Entonces, cuando nosotros tengamos reconversión de médula grasa a médula roja, es siempre patológico y hay que ver, hay patologías benignas y patologías malignas que están involucradas. En este caso nos interesa ver las patologías hematológicas. Entonces, las neoplasias hematológicas malignas representan el 10% de los cánceres en Estados Unidos y se subdivide en 3 grupos principales. En linfoma, que representan el 48% aproximadamente, leucemia y mieloma.
El linfoma, el método ideal para investigarlo es el PET-CT con 18 FDG. En la leucemia, todavía hasta el momento actual no se recomienda la imagen seccional para su diagnóstico ni su seguimiento, y entonces nos vamos a enfocar en el mieloma múltiple, que en realidad es un trastorno de las células plasmáticas. Fíjense que el International Myeloma Working Group introdujo desde el 2014 criterios que la resonancia magnética es un criterio clave para el diagnóstico y seguimiento del mieloma. En este paciente vemos, fíjense en estas radiografías, son muy bonitas. Antes hacíamos el seguimiento y el diagnóstico en radiografía, pero lo único que traduce la radiografía es la destrucción ósea y no nos deja ver en realidad la patología que es la médula. Entonces, si yo quisiera restadificar este paciente, pues es imposible porque lo único que estoy valorando es la pérdida o la destrucción ósea. Ahora contamos con este método de resonancia magnética, el whole body o de cuerpo completo, en donde podemos hacer imágenes desde la cabeza hasta los pies cuando el paciente así lo requiera, o también nos podemos enfocar del ápex a las rodillas en los pacientes con mieloma, por ejemplo. Los cortes coronales se prefieren en los pacientes que se vienen a estudiar por linfoma o leucemia, y los cortes sagitales de la columna completa en el mieloma múltiple. Entonces, vamos a hacer secuencias T1, T2 o STIR, T2 con FATSAT, para hacer la valoración de los pacientes. Otra de las imágenes que son importantes realizar son las de difusión. En este caso tenemos una reconstrucción en 3D, un MIP, y fíjense cómo podemos identificar rápidamente cuántas lesiones están afectando al paciente. Sabemos que el número de lesiones que encontramos al momento del diagnóstico tiene que ver con el pronóstico del paciente, entonces son imágenes muy bonitas que nos dan el diagnóstico rápidamente y también su pronóstico. Este cuadro engloba lo que nosotros vamos a mandarles como imágenes clave cuando tengamos un paciente que hayamos estudiado con mieloma múltiple, y vamos a incluir imágenes axiales. Si es que estos pacientes llegan a tener alguna lesión extra ósea, pues entonces vamos a también incluir las imágenes axiales en las claves. Vamos a hablar de los patrones de infiltración en la médula, en el mieloma múltiple. Son 5 patrones. El primer patrón es uno normal. ¿Por qué incluimos el patrón normal? Bueno, porque la gamapatía monoclonal del significado incierto, el mieloma múltiple latente y el mieloma no secretor deben de tener una médula sin lesiones. Si es que encontramos una sola lesión, el diagnóstico cambia a un mieloma activo, cambiando así también el pronóstico y el tratamiento del paciente. Por otro lado, tenemos el patrón focal. Su nombre lo dice, son imágenes focales dentro de médula ósea normal. Estas lesiones por lo regular miden 5 milímetros o pueden medir entre 5 y 10, ¿verdad? Y pueden ser únicas o de distribución difusa. El patrón variegado son lesiones muy chiquititas, distribuidas también dentro de la médula ósea normal, y el patrón difuso, en donde vemos una afectación de prácticamente todos los cuerpos vertebrales. En estas imágenes vamos a ver una por una las imágenes de la infiltración. En la focal, siempre estas lesiones focales, vamos a ver que nunca tengan borde escleroso. Si tienen borde escleroso, lo más probable es que sean lesiones metastásicas. En el BRAF, esto entonces ya se marca, está diagnosticado como un biomarcador. Cuando encontramos más de una lesión focal en resonancia magnética de 5 milímetros de diámetro, este es un mieloma activo. Aquí tenemos un ejemplo de una infiltración difusa. Ya hemos visto cómo se ve, que todo el cuerpo vertebral está sustituido por tumor, igual los huesos de la pelvis en su gran parte. Acá tenemos un patrón motado o variegado o en salpimienta. Fíjense cómo hay este reemplazo tumoral, dejando médula hematopoyética o médula ósea normal. Este patrón, tanto el variegado como el patrón normal, son los que mejor pronóstico tienen. Y aquí tenemos una combinación focal y difusa. Tenemos lesiones focales y aparte infiltración difusa, ¿verdad? En este otro paciente es el quinto patrón, la combinación. Para hacer un buen diagnóstico de mieloma múltiple, pues recurrimos también a las secuencias de difusión. Ya vimos que la intensidad de señal en el mieloma múltiple, estas lesiones suelen tener un valor alto en B. El valor que manejamos para que nosotros podamos hacer un diagnóstico sin temor a equivocarnos tienen que ser altos, entre 900 y 1000.
y estos valores pues son altos porque hay disminución de las células grasas que están reemplazadas por el tumor, aumento de la celularidad y aumento de la cantidad de agua. Fíjense en este paciente con una gamapatía monoclonal, como no hay ninguna captación anormal en los huesos. Si hubiera alguna, ya sabemos que el diagnóstico cambia. Y en este paciente con mieloma múltiple, fíjense la afectación en los valores altos B, como hay hiperintensidades en los cuerpos vertebrales y también en las apófisis espinosas. En estas imágenes axiales tenemos el patrón normal, focal y difuso, valorados con difusión alta, ¿verdad? En todos ellos se ocupó una B alta de 900 y su mapa correspondiente del ADC. En el patrón normal, la médula es normal, ¿verdad? No hay ninguna afectación. Aquí vemos una afectación focal. Recuerden que para que nosotros hagamos coeficiente de difusión aparente, necesitamos hacerlo solamente en lesiones que son hiperintensas, que dan alta señal. No lo podemos al azar. Siempre debe de compararse esta hiperintensidad de señal o lo que encontremos con el músculo. En este mapa de ADC, fíjense cómo tiene una alta señal la lesión que está dentro de una médula normal, pero es todavía menor la señal que la del agua. En este caso es una infiltración difusa de todos los huesos de la pelvis. Acá tenemos un patrón focal con difuso. Fíjense aquí cómo se ve la lesión claramente, asentada sobre una médula que no es normal en el mapa de ADC. Acá tenemos un patrón micronodular y que se ve mucho mejor también en las secuencias T1, este patrón salpimienta del que hablábamos hace un momento. En estas reconstrucciones, también nosotros, en estas reconstrucciones de difusión y con los mapas de ADC, también podemos valorar rápidamente en una vista cómo ha ido la respuesta al tratamiento en este paciente con mieloma. Fíjense, después del tratamiento, en el PET hay desaparición de todas las lesiones, en lo que nos habla de una respuesta completa del tratamiento. En estas imágenes también podemos encontrar en los pacientes la infiltración difusa. Es muy importante que cuando tengamos diagnóstico de plasmocitoma podamos hacer también estas imágenes porque se han encontrado en muchos pacientes que tienen más lesiones, cambiando así el diagnóstico y el pronóstico del paciente. Fíjense en este paciente con mieloma, con una gran afectación de los cuerpos vertebrales. También podemos valorar las crestas ilíacas, que es donde ustedes van a tomar muestra para hacer el seguimiento de los pacientes y pues también los podemos orientar si es el sitio apropiado para hacer esta toma de biopsia. Si nosotros quedamos con algunas dudas, podemos recurrir a la perfusión. Fíjense que hasta ahorita no habíamos recurrido ni a inyección de contraste ni a rayos X, pero si es necesario también podemos hacer perfusión de las lesiones para mejor diagnóstico. Ahora vamos a hablar de la respuesta al tratamiento. En este paciente, fíjense, hay una infiltración difusa de los cuerpos del sacro y del ilíaco y con una gran lesión del lado izquierdo. Después del tratamiento, fíjense cómo ha cambiado la señal del hueso y se hace este halo hiperintenso alrededor de la lesión, lo que indica buena respuesta al tratamiento. También podemos ver la franca disminución de la tumoración. Esta es la imagen inicial y aquí fíjense cómo hay un desvanecimiento de la lesión y en el T2 con FATSAT se ve un área muy líquida que lo más probable represente necrosis y también buena respuesta al tratamiento. También podemos tener remisión completa en este paciente, han desaparecido todas las lesiones. En este paciente de gamapatía monoclonal, si este es el diagnóstico correcto, no debemos de ver ninguna lesión en su imagen panorámica de columna. En el mieloma múltiple, fíjense cómo ha cambiado la señal. Después de 100 días del tratamiento con trasplante de células autólogas, hay una recuperación de la señal y pues repoblación de esta médula. No siempre los resultados van a ser satisfactorios. En este caso, este paciente tenía en su estudio base varias lesiones focales. Con el tratamiento después de 240 días hay una remisión completa y fíjense lo que pasa 600 días después, reaparecen las lesiones mostrando una recaída. Entonces, recuerden que cuando tengamos halos hiperintensos alrededor de la lesión y zonas necróticas, hablan de una respuesta correcta o buena a la terapia. La resonancia magnética también nos ayuda a valorar el compromiso del canal
y de las raíces nerviosas. Este paciente no tenía mieloma múltiple, es un paciente con cáncer de próstata con una lesión metastásica al sacro, en donde vemos una franca alteración del nervio ciático del lado derecho. En las imágenes axiales vemos el compromiso tanto del origen de la vaina radicular de S1 como de S2. Eso, pues en otros métodos diagnósticos no se puede valorar. El compromiso del canal por una lesión de mieloma múltiple, fíjense en este caso también hay una compresión extrínseca exagerada sobre el cono medular o la médula y podemos valorar si este paciente también tiene como complicación mielopatía. Por último, vamos a hablar 2 minutos de las fracturas vertebrales que pueden ser benignas o malignas. Algo que podamos recordar rápidamente es que cuando nosotros encontremos el signo del fluido, del líquido dentro del cuerpo vertebral, estamos sin temor a equivocarnos en una fractura benigna. Nunca va a haber compromiso o componente de partes blandas, ni tampoco infiltración del arco posterior, a diferencia de las lesiones metastásicas o de las infiltraciones malignas de la médula, en donde vamos a ver expansión del cuerpo vertebral, reemplazo tumoral y pues componente de partes blandas y la infiltración del arco posterior. A manera de conclusión, la resonancia magnética constituye un método de diagnóstico por imagen eficaz, no invasivo, capaz de ofrecer una imagen concreta y clara del estado medular vertebral con fines diagnósticos, evolutivos y de control terapéutico. La resonancia magnética en la columna vertebral en enfermedades hematológicas, debido a que a veces es inespecífico lo que encontramos, necesitamos de manera definitiva la colaboración de ustedes, hematólogos, oncólogos, junto con nosotros los radiólogos, para una adecuada utilización e interpretación de las imágenes. Les agradezco mucho su atención, los dejo con esta imagen del equipo de PTRM. Aunque no lo crean, todos estamos sonriendo, muy felices de, en tiempo muy breve, darles la atención que merecen. Muchas gracias.